¿Me escucha, Gaby? Sí, Inge. Muy bien, buen día. Buenos días. Continúa, por favor, con la lectura. Ya, Ya. estuve explicando, ¿no? Sobre las tensiones longitudinales. Las tensiones longitudinales tratan de separar las tapas, ¿no? Eso vimos en los de materiales. Y bueno, vamos a continuar. A ver, ¿qué es lo que... A ver, continúe con la lectura. Ya. La tensión tangencial mostrada en A, denominada por sigma sub T, es la principal y en la que tiende a producir la rotura del elemento, tal y como se muestra en B. De la misma figura, donde la fuerza F originada por la presión interior tiende a separar el cilindro en dos mitades. La tensión longitudinal sigma sub I Sub L. L, perdón, sigma sub L, de valor igual a la mitad de la anterior, tiene tendencia a separar el cilindro en dos partes por rotura anular, al actuar la presión sobre las tapas laterales del cilindro. Ok. Seguimos. Siga, señorita. Ya. Si se analiza a fondo el efecto simultáneo de ambas tensiones a través de la obtención de las tensiones principales y después se aplica cualquiera de los criterios de rotura modernos, se llega a la conclusión, confirmada por la experiencia, de que los cálculos pueden omitirse la tensión longitudinal mencionada y bastará con considerar en la evaluación de la pared solamente la tensión tangencial sigma sub T, que será la que se igualará a la tensión admisible en el material. Ya. Así pues. Ahí tenemos, déjenmelo. Entonces ahí tenemos la fórmula. Dice que sigma T, o sea, la tensión tangencial, es igual a la presión por el diámetro del cilindro sobre 2 veces el espesor. Y también nos están recomendando, dice que debemos igualar a la tensión admisible del material. Porque esa tensión admisible lo tenemos. Esos datos nos facilitan los fabricantes de los cilindros. ¿Ya? Y ahí estamos como dato, la presión puede estar, dice, en bar o en kilopondio sobre centímetro cuadrado. Kilopondio es una unidad técnica que es igual a kilogramos fuerza, ¿no? No olvidarse de que el diámetro, nos referimos al diámetro interior del cilindro, no al diámetro exterior. Y está dada en centímetros. También el espesor está en centímetros. Y esa tensión admisible lo sacamos de catálogos o de tablas y está dado en Dan Newton sobre centímetro cuadrado. Eso ya he explicado sobre Dan Newton, ¿cierto? En realidad, un kilogramo fuerza es igual a 9.81 Newton sobre centímetro cuadrado. Entonces, ese 9.81 lo han redondeado a 10, por eso se llama Da. Y además les he recalcado, bueno, podemos trabajar con estos valores, ¿no? Pero ya cuando estamos calculando el espesor hay que tener cuidado. ¿De acuerdo? ¿Está entendido? Sí. Esta formulita es famosa para calcular incluso hasta el diámetro de la tubería por donde va a circular el fluido. Nos va a permitir incluso calcular el diámetro de la tubería. Bueno, si es metal, ¿no? Pero si es manguera, bueno, si ya eso ya está diseñada en función de la presión. Para comprar una manguera requerimos la presión de trabajo. Entonces, esa presión de trabajo determina cuántas mallas debe tener esa manguera. Y con esa presión de trabajo vamos pues a comprar al mercado y pedimos la manguera. En esas mangueras ya está prevista, digamos, su grado de garantía y de seguridad. Ahora, hay un dato más, dice que el sigma admisible, dice que es igual
a la tensión de rotura, dividido sobre un coeficiente de seguridad. También dice que es igual a la tensión de fluencia. O sea, hay dos datos, ¿no? Que si no conseguimos la tensión de rotura, bueno, pues seguramente vamos a tener el dato de la tensión de fluencia. Y el coeficiente de seguridad. Este dato es importante. Por decir, si tenemos la tensión de rotura, qué sé yo, 52 newtons sobre milímetro, porque eso en las tablas está sobre milímetro al cuadrado. Esos milímetros hay que convertir a centímetros. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, el coeficiente de seguridad, creo que está indicando más adelante, vamos a ver, pero está entre 2 y 5 para materiales dúctiles. A ver, sigamos viendo. Siga con la lectura, señorita. Cilindros de pared gruesa. En el caso de cilindros de pared gruesa, el cálculo es algo más complejo, ya que el estado de tensión que se origina al someter a presión interior en el cilindro es un estado tridimensional, por lo que es lo mismo, las tensiones simultáneas aquí son 3, tal como pueden apreciarse en la figura C. Para que ello ocurra, y como en el caso anterior, el cilindro se considerará cerrado en sus extremos. Siga. Las tensiones que se originan en las paredes de estos cilindros de la forma indicada anteriormente y cuyo valor, según se muestra en D, alcanza el máximo en la parte inferior del cilindro, una tensión radial de compresión sigma sub R originada directamente por la presión actuando sobre la superficie interior de la pared, de valor máximo en dicha superficie y de un valor nulo en la superficie exterior, y como se aprecia en E, y para finalizar la extensión longitudinaria sigma sub F generada por la presión actuando sobre las tapas laterales, de valor intermedio entre las dos anteriores y con una suposición de la que se reparte uniformemente toda la pared. Pues ahí está. En cualquier tratado de resistencia de materiales puede demostrarse que las tensiones que interesan pueden obtenerse a través de las expresiones. Por ejemplo, los mecánicos han llevado resistencia de materiales 1 y resistencia de materiales 2. No sé si son dos resistencias, yo ya no sé de esto. Pero en mis tiempos se llevaban dos resistencias de materiales, ¿no? Y ahí hemos deducido estas fórmulas. Lo que acá estamos simplemente vamos a hacer es aplicar. Pero para aplicar tenemos que saber muy bien sus unidades, ¿no? Ahí está el sigma T, es igual de esa presión, donde ya se toma en cuenta el radio mayor y el radio menor. Además dice que la tensión del tangencial es igual a la presión, pero con signo negativo. Esas consideraciones ya se hacen en la parte de análisis estructural. Sigamos por ahí, señorita. A partir de aquí puede emplearse cualquier criterio de rotura para determinar la tensión de cálculo, que se igualará a la tensión admisible en el material. Pero antes de continuar, conviene poner de manifiesto que según el material que se utilice en la construcción del cilindro, será necesario emplear una u otra teoría o criterio de rotura. En cualquier caso, para aplicar una u otra hipótesis válida, lo que se hace es dividir los materiales más comúnmente utilizados en ingeniería mecánica en dos clases, materiales dúctiles y materiales frágiles. La frontera que permite esta distinción se encuentra precisamente en el alargamiento de dichos materiales, que dichos materiales experimentan al someterlos a carga. Ya, entonces hablamos de dos tipos de materiales, ¿no? Materiales dúctiles y materiales frágiles. A ver, ¿alguien me podría dar un ejemplo de un material frágil? ¿Dónde están los ingenieros mecánicos? Ingeniero.
Sí, Los materiales frágiles serían aquellos que son materiales duros, pero como dice ese mismo nombre, ¿no? Son frágiles. En caso de los dúctiles, Las ya la dureza condiciones, también Inge. varía. hola. Un ejemplo de un material frágil. El vidrio, ingeniero. El vidrio. Hablamos de metales. Yo creo que sería el acero, Inge, las fundiciones de acero. Los aceros de Fundición mucho gris. carbono, ingeniero. Ya, hay alguien dijo fundición gris. Eso es un material frágil. Hay cilindros que también se fabrican de ese material. Y los materiales dúctiles. Aquí llamamos dúctiles todo lo que es acero. Bueno, comúnmente lo conocemos como aceros dulces, ¿cierto? Por ejemplo, a ver, en estructuras, los angulares son aceros dulces, ¿cierto? O sea, son materiales dúctiles. Los cilindros de los vehículos son materiales dúctiles. Y tienen ciertos aleantes, pero siguen siendo materiales dúctiles. El bloque de un motor, ¿de qué material está fabricado? Hola. De fundición, Inge. Sí, de fundición gris. Porque su deformación es pues, mínimo por ese motivo. Pero es frágil. Si lo hacemos caer, se va a quebrar. ¿Qué pasará si fabricamos de acero el bloque de un motor? ¿Qué va a suceder? A las altas temperaturas va a empezar a deformarse y va a empezar a generar holguras. Exactamente, señor, exactamente. Ya estamos entendiendo. Ya estamos entendiendo. Entonces, no tenemos que olvidarnos de materiales dúctiles y materiales frágiles. En la jerga de los ingenieros mecánicos cuando hablamos de materiales dúctiles, estamos hablando de aceros dulces. Y material frágil, estamos hablando de fundición gris. Hay también otras que se llama fundición globular, ¿no? O sea, material más duro. O sea, que no se puede maquinar en un torno una fundición globular. O sea, tiene más porcentaje de carbono. Eso se maquina con piedras abrasivas. Ya. Entonces, está entendido. ¿De acuerdo? Entonces, échenle manito si es que tienen tiempo, agarren un libro de resistencia y materiales y van a ver que ahí todos llegamos. Ahí incluso van a ver otras fórmulas con otros valores más, ¿no? Pero que no difiere mucho. Ya es cuestión de criterio, ¿no? Siga, señorita. Ok. Los materiales cuyo alargamiento se encuentran por debajo del 5% se consideran frágiles. A este grupo pertenecen la fundición gris y el hormigón, ya que se caracterizan también porque carecen de fluencia y por lo tanto rompen de forma brusca sin apenas alargamiento previo. Stop. Ahí está. ¿Ve? Ese dato es importantísimo. Ahora ya estamos entendiendo, ¿no? ¿Qué son los materiales? Hablamos de materiales maleables, ¿no? Hablamos de materiales frágiles. Pero hablamos de metales, ¿no? Cuando hablamos de metales. Porque, repito otra vez, hay cilindros que se fabrican o se han fabricado de fundición gris. Ahorita vamos a ver un video de eso, ¿no? A ver, siga, señorita. Okay. Los materiales cuyo alargamiento es superior al valor indicado se denominan dúctiles. Pertenecen a este grupo la mayoría de los materiales utilizados en mecánica, tales como el acero, el bronce, el cobre, el aluminio, etc. Ok. Simplificando al máximo y considerando las mencionadas tensiones principales, se llega a obtener las expresiones finales siguientes del cálculo de la pared del tubo. Según la siguiente teoría de la tensión cortante máxima. Ahí está, ¿no? Sigma admisible. O sea, otra vez, para tener el sigma admisible, primero tienes que calcular la tensión a la rotura y la tensión radial. Ambos con signos positivos, ya que se ha tenido en cuenta el signo negativo de compresión, ¿no? Es cuando vimos tensión radial. Entonces ahí vemos la tensión admisible.
Pero esto es según la teoría de la energía de distorsión angular. Traten de repasar eso también, ¿no? Para tener de qué estamos hablando. Porque si nos vamos a meter a querer estudiar acá resistencia de materiales, no vamos a terminar, ¿no? Durante un semestre vamos a tratar de resolver esto. Por eso es que en esta asignatura se aplica todo lo visto, ¿no? Pero es importante estos datos, estas fórmulas. Por eso, con los ejemplos que vamos a ir realizando, entonces por eso les he pedido que tengan un cuaderno de ejercicios, porque esto les va a servir. Estos son cosas reales, ¿no? Imagínense, para diseñar un cilindro, ¿qué criterios más debemos considerar? Que enseguida vamos a patalear. Al igual que ocurre en el anterior, en el producto sigma F y sigma R, de la fórmula ya se ha tenido en cuenta el signo negativo de compresión como positivo, dice, ¿no? Sígale, señorita. Ya. Para el caso de materiales frágiles como la fundición gris, la teoría más recomendable es la tensión normal máxima, que se aplica en este caso tal como se indica a continuación. O sea, la cima misible va a ser en función de la tensión normal, ¿no? A ver, Jocelyn, ¿me escucha? Jocelyn. Jocelyn Manacancho. Aniut Kit. Jocelyn Bonifacio. Inge, estoy registrando. ¿Ha asistido a su examen? Sí, Inge. Pues no está en sala, hace que falta. Exacto, Inge. Okay, y falta en esta materia, es, ya sabes. Es muerte, ¿no? Ingeniero, Estefanía. ingeniero, disculpe, ¿puede poner la anterior diapositiva? Por favor. Ya. Gracias, ingeniero. Ya. Traten de sacar las fotos también, porque, a ver, les voy a mandar, creo que del anterior semestre tengo toda esta parte, creo que no es igual, porque yo siempre voy actualizando, ya no hay tiempo para hacer cosas. No está Jocelyn. Estefanía. Sí, Inge, buenos días. Buen día. Continúa con la lectura, por favor. Está bien, Inge. Cálculo del espesor de la pared del tubo. En los cálculos con material dúctiles es preferible utilizar la resistencia a fluencia del material o límite elástico en lugar de la resistencia a rotura. En los frágiles, en cambio, es preciso emplear la resistencia a rotura máxima por tracción. En uno y otro caso afectado siempre de los correspondientes factores de seguridad. El coeficiente de seguridad en materiales dúctiles oscila entre 2 y 5 respecto a la mencionada fluencia. En materiales frágiles, más inciertos que los anteriores, en cuanto a la homogeneidad de la masa del material se refiere. Y teniendo en cuenta el coeficiente recomendado puede oscilar entre 4 y 6. Los valores más bajos de dicho coeficiente se aplicarán a aquellos casos en los cuales la presión se aplica en el cilindro de forma gradual y lenta, permaneciendo después más o menos uniforme. Ok. Entonces, para materiales dúctiles, el factor de seguridad, vamos a trabajar con 2 y 5. Generalmente hay que trabajar con un quinto, en este caso con 5, ¿no? Ojo, es un quinto de la mencionada tensión, ¿no? O la fluencia, o de rotura también. Bueno, para los que han llevado este material ya se ubican, ¿no? De qué estoy hablando. Entonces, acá hay una tabla. Ahí están las tablas. Fíjense, para material CS35, dice la tensión de tracción a rotura, miren, está dado en Dan Newton sobre milímetro al cuadrado, de 35 a 45. Por eso es que tenemos que pedir los catálogos a los proveedores de los cilindros. Todo fabricante, toda empresa o tienda que se dedica a comercializar con estos tipos de aceros tienen estas tensiones de
rotura por tracción y tensiones a la afluencia, ¿no? Entonces hay sus características, dice muy buena soldabilidad, el F1130, soldable con ductilidad. ¿Qué significa F-1130? ¿Ah? ¿Alguien sabe? Ya es otra cosa en cancha, muchachos. Cuando hemos llevado el tema, bueno, no nos enfocaban tan bien, ¿no? ¿Para qué estamos haciendo los trabajos, no? Ahora, estos tubos se encuentran en el mercado con superficies tanto interiores como exteriores maquinadas con terminaciones muy finas, dice, ¿no? Veamos ahora qué significa F-1130. Ah, qué interesante, ¿no? Tablas de equivalencias internacionales de acero. ¿Qué tal? La norma UNE es en española, hay por tabla de F1140. Ah, había sido la norma española, ¿no? La europea, la EM. La alemana tenemos la estándar y la DIN. Si es americana, hablamos de IC, SAE, AST. Ah, cuando nos dice IC 1045 o SAE 1045. ¿Qué tal? Japón, norma GIS. Pues ahí tiene sus equivalencias, ¿no? Es importante eso. Traten de conseguir esas normas. Acá ve, contractivos de tubos, de resistencia a la rotura, dice 650. Ve, fíjense, ahí están las normas ISO, incluso la precisión del ajuste, ¿no? Esas características mecánicas son lo que nos interesa a nosotros. Ok.